Buenas tardes, mi nombre es Wilson David Ordóñez, soy estudiante de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, sede Cali. A continuación voy a hablarles sobre la metodología de análisis de riesgo causa-efecto. A continuación les voy a explicar el planteamiento del problema. El país no cuenta con un instrumento estandarizado que señale los pasos mínimos que garanticen la calidad de este importante proceso. Esto puede generar un mayor índice de riesgos laborales para la seguridad y salud de los trabajadores, lo que conlleva que se generen amenazas en los diferentes puestos de trabajo de los empleados, por lo cual se evidencia la falta de acciones de prevención, mitigación y preparación para este tipo de sucesos, careciendo así la institución, entidad u organización de una metodología que identifique y evalúe las diferentes causas y riesgos, por lo cual algunos riesgos pueden darse por falta de seguridad o en relación con la existencia de contaminantes químicos, ergonómicos o una mala gestión de la prevención. También existen diferentes tipos de condiciones humanas y medioambientales que pueden provocar un accidente de trabajo. Sin embargo, si no se emplean técnicas preventivas, no habrá un control adecuado para frenar estos factores de riesgo. A continuación les voy a explicar el objetivo general. Este objetivo se trata de concientizar a las organizaciones sobre la importancia de utilizar una adecuada metodología con base a la amenaza, las medidas de mitigación y preparación para eventos de riesgos laborales. Como objetivos específicos tenemos describir un ejemplo sobre un riesgo laboral a partir del método de análisis causa-efecto. Exponer la importancia de evaluar los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en diferentes puestos de trabajo. Bueno, en el marco teórico en la parte izquierda tenemos todo lo basado y referente a la teoría del riesgo. Existen dos tipos de teoría, una es la teoría del riesgo individual y la otra la teoría del riesgo colectivo. Estas teorías consisten en la sociedad del riesgo se refiere a una forma social como consecuencia de una modernización de la sociedad industrial. Respecto a esto, encontramos la cita de un autor, quien es Herbert 1939, en donde define esta teoría del riesgo como el conjunto de ideas para diseñar, dirigir y regular una empresa de riesgos. En la parte derecha tenemos todo lo referente al riesgo. Este se define como toda actividad que se compone de la posibilidad o probabilidad de la existencia de un suceso negativo dentro del ámbito laboral. Esto puede llegar a convertirse en un componente estructural propio de la dinámica de la estructuralización de los diferentes mercados laborales. De igual forma encontramos la cita de otro autor, que es Restrepo 2006, donde este menciona que el riesgo puede referirse única y exclusivamente a una responsabilidad por daños que desplaza en toda la idea de culpa como fundamento de una responsabilidad civil, según pues la cual basta demostrar el incremento del riesgo en la actividad y en la relación de causalidad material entre el hecho del agente dañador y el prejuicio causado para que nazca pues una obligación de reparar. Referente a esto, se hace necesario como realizar un análisis del riesgo como el proceso de evaluar la probabilidad de que suceda un hecho no deseado, que esto acarree cierto grado de complejidad y traiga consecuencias en la seguridad, en el bienestar, en la salud de todas las personas o empleados vinculados a estas empresas, promoviendo así la mayor eliminación de los riesgos asociados dentro de todo el ámbito laboral. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre la metodología que escogimos. Como lo pueden ver en el mapa, el método que utilizamos es el de análisis causa-efecto, el cual consiste en la identificación de las posibles causas y efectos de un riesgo o problema dentro de un ambiente laboral como tal. Para ello se deben clasificar en categorías teniendo en cuenta las hipótesis a considerar. A continuación vamos a plantear un ejemplo de dicho método a partir de lo que plantea en su documento Dubravka en el año 2016, el cual es el siguiente.
La empresa venezolana de cementos SACA Planta Matanza no cuenta con un programa ergonómico que permita prevenir, evaluar y manejar las alteraciones relacionadas con el sistema musculoesquelético para sus trabajadores. Por ende, existen diferentes factores de riesgo ocupacionales como lo son las condiciones disergonómicas y las cargas posturales. Como se puede ver en la imagen de la metodología mediante el diagrama de causa-efecto, llamado también espina de pescado, lo primero que se tuvo en cuenta es el problema en sí, que es la presencia de las lesiones musculoesqueléticas, por consiguiente sus causas para subsanar el problema. Esta es la espina principal o pues el cuerpo del pescado en donde se identifican estas causas principales, las cuales son maquinaria, miedo, medioambiental, maquinarias, mano de obra. Y en las espinas pequeñas, como se ve en la imagen, ubicamos las causas secundarias, que generalmente en sí llevan a la causa principal como una subcausa, como lo son la falta de automatización de los procesos, las posturas repetitivas en los trabajadores, el exceso de carga de trabajo y las posturas inestables. En la parte inferior podemos observar los suelos resbaladizos desiguales, los desniveles de los suelos, los espacios reducidos, el uso inadecuado de los elementos de APP, la falta de las capacidades físicas en los trabajadores, actos inseguros, la falta de capacitación del personal y la falta de concentración. Siendo así, este es el diagrama de causa-efecto. En cuanto a las posibles soluciones del problema, tenemos que una de ellas es aplicar las medidas de control tanto de ingeniería como administrativas en los puestos de trabajo, que presentaron diferentes condiciones ergonómicas rigurosas y a los puestos que determinaron manipulación de carga inaceptable, esto con el fin de evitar cualquier tipo de lesiones osteomusculares acumulativas en los trabajadores. Seguidamente tenemos la solución de realizar periódicamente exámenes de salud ocupacional preventivos a los trabajadores por parte del Departamento de la Seguridad Laboral de la empresa y pues de esta manera dar cumplimiento a lo que establece la LOPSIMAT artículo 53 numeral 10, el cual establece que se deben realizar periódicamente exámenes de salud preventivo a todos sus trabajadores. Otra posible solución que se encontró es la de capacitar y concientizar a todos los trabajadores sobre la importancia de la higiene postural y a su vez establecer diferentes programas de pausas activas de forma en la que el trabajador pueda alternar las actividades operativas con secciones de ejercicios en pro a mejorar el flujo sanguíneo del sistema musculoesquelético. También tenemos como otra posible solución dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 de la LOPSIMAT numeral 1 de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, lo cual establece la siguiente: asegurar la protección de los trabajadores y trabajadoras contra toda condición que perjudique su salud producto de la actividad laboral y de estas condiciones en las que se efectúe. Y por último tenemos que se debe diseñar un programa ergonómico para aplicar una lista de chequeos e identificar las evidencias disergonómicas. Este programa ergonómico deberá ser llevado a cabo cada 6 meses con el fin de verificar que se han tomado las acciones correctas y dictar nuevas medidas en caso de ser necesario. Ya para ir terminando tenemos las conclusiones, las cuales fueron: primero, se evidencian las condiciones ergonómicas generales del puesto de trabajo en diferentes empresas donde puede haber un riesgo de lumbalgia, riesgos de tendinopatía y lesiones por trauma acumulativo de los miembros superiores, además de la existencia de diferentes condiciones biomecánicas que puedan afectar la salud de los trabajadores. Por otro medio, la aplicación de encuestas de lesiones musculoesqueléticas logra determinar que los segmentos corporales afectados en sí dependen del tipo de trabajo que se realice en estas empresas. Es decir, si un trabajador presenta un mayor número de repetitividad en diferentes actividades a prolongadas horas,
Los resultados de la lista de chequeos para las conclusiones ergonómicas generales en el área de operaciones hizo que el autor del documento permitieran evidenciar que la mayoría de los puestos de trabajo se encuentran en condiciones ergonómicas razonables con un porcentaje del 50%. De igual forma, con un 25% existen puestos con condiciones ergonómicas buenas y también existen condiciones ergonómicas deficientes, las cuales necesitarían o requerirían algunos cambios. En síntesis, se podría decir que aplicar una metodología de análisis de riesgo es clave para poder evaluar los riesgos de una organización, permitiendo así el desarrollo de medidas preventivas para evitar sucesos negativos y garantizar al trabajador las condiciones óptimas en su puesto de trabajo, las cuales no afecten su salud y se mitiguen los accidentes laborales. Por último, les presentamos las referencias bibliográficas de donde se sacó toda la información para este trabajo. Muchas gracias por su atención y su disposición.